Hola a todos. Primero, gracias al doctor Sainz y al grupo organizador del Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Guadalajara 2024, por invitarme a dar esta plática en ECOS, en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello en México. La plática que les voy a dar es preservación de los nervios craneales bajos en la resección de paragangliomas yugulotimpánicos mediante abordaje infratemporal. Un tema escabroso, un tumor difícil de tratar. No hay muchas personas en el país con mucha experiencia en esto, muchos pacientes siendo radiados en el país y pocos pacientes siendo operados mediante abordaje infratemporal. Algunos médicos aquí en México, como el doctor Kageyama Escobar, realmente hicieron una experiencia extraordinaria, mucho mayor que la mía en este tipo de tumor. Y realmente, en general, con una buena experiencia, y les voy a platicar el por qué estos pacientes, sobre todo cuando están en edad joven, deben de llevar este procedimiento quirúrgico. Primero, los objetivos, mencionar las posibilidades de manejo actual para el paraganglioma yugular. Vamos a ejemplificar por medio de un caso clínico el manejo quirúrgico del paraganglioma yugular, enfatizar las nuevas estrategias para preservación de nervios 7, 9, 10, 11 y 12 y comentar sobre la experiencia obtenida en 10 casos operados en los últimos 7 años. Entonces, comenzando con que Fish en 1978 fue quien diseñó el abordaje infratemporal tipo A, él siempre realizando una transposición facial completa donde sacaba el nervio facial desde el ganglio geniculado hasta el agujero estilomastoideo y lo lanzaba hacia adelante en toda la porción timpánica y mastoidea, suturándolo generalmente a la cápsula articular o inclusive a la parótida una vez fresado el hueso timpanal. Siempre esto con una resección total de la vena yugular. El criticismo, bueno, pues es que hay alta morbilidad relacionada a los nervios facial y los pares bajos para un tumor que es benigno, ¿no? Y bueno, la función de los pares bajos no es poca cosa, elevar el hombro en caso del espinal, mover bien el cuello de la misma manera, el movimiento de la lengua con el hipogloso, la sensibilidad faríngea y para la deglución con el glosofaríngeo, eh, así como movilidad para el paladar blando y evidentemente la movilidad de las cuerdas vocales que cuando está afectada pues puede generar problemas importantes tanto en la voz como en aspiración. Entonces, pues tratar un tumor benigno con esta vía de abordaje que trabaja con todos estos nervios pues ha tenido cierto criticismo, pero se debe de considerar que existe malignización en los glóbulos yugulares aun cuando no los radiemos en 0,2 a 1,2%. La máxima resección tumoral sin arriesgar la función neural o carotidia es una de las cuestiones que más se están comentando actualmente, que es dejar tal vez un poco de tumor residual macroscópico cerca de estructuras nerviosas y vasculares de alta peligrosidad o morbilidad, a lo que llamamos resecciones subtotales o casi totales, y preservar la adventicia de la carótida aun cuando esté infiltrada de tumor. Esto es muy importante. Siempre tenemos la posibilidad de que ante un tumor residual pequeño que demuestre crecimiento años después, podemos darle radioterapia y es un tumor de fácil seguimiento con medio de contraste en tomografía. La preservación facial, bueno, es difícil en tumores grandes que involucran a la carótida interna y que requieren de mayor exposición quirúrgica, porque la transposición completa generalmente me implica una paresia facial sí o sí. La transposición inferior o limitada y la técnica de puente facial, donde tratamos de mantener al facial lo más en su lugar posible y trabajar por debajo de él tienen mejores tasas de preservación facial, pero esto solo se puede hacer en tumores un poquito más pequeños, Fish B o C1 tal vez, ¿no? La preservación de pares bajos cambió mucho con un artículo de Al-Mefti en 2002 y el doctor Teixeira, quienes introdujeron la técnica de resección intravulvar con preservación de la pared anterior del bulbo y vena yugular. Entonces se dejaba la capa profunda, digamos, de la vena yugular, la capa que está recubriendo los pares bajos y la pared anterior de la misma, removiendo el resto de la vena yugular junto con el tumor y realmente pues eso dio una mejor preservación neural, pero pues se considera pudiera haber un poquito más de riesgo de recurrencia.
Rápidamente, la clasificación modificada de Fish para gangliomas yugulares es a la que me voy a referir por escuela. Hay gente a la que le gusta la de Glasgow y Jackson, ahorita la voy a mencionar también. Tumores clase A están limitados a la caja timpánica, como el paraganglioma timpánico. Clase B están limitados a caja timpánica y mastoides sin involucrar el espacio infralaberíntico. Son los clásicos paragangliomas timpánicos. Estos se pueden atacar a través de abordajes transcraneales o transmastoideos. Y los clases C son tumores que involucran el espacio infralaberíntico y el ápice del hueso temporal con involucro carotídeo, donde tenemos de C1 a C4, dependiendo qué tanto están rodeando o afectando a la carótida interna. C3 son aquellos que ya invaden el segmento petroso horizontal del canal carotídeo. C4 son los que están en el foramen lacerum o llegan inclusive al seno cavernoso. Y todos estos se pueden tratar mediante abordaje infratemporal tipo A, siendo que los C4 pudieran ser meritorios de abordaje infratemporal tipo A, a veces limitado o dejando algún residuo tumoral, y o ya considerar ahí sí radioterapia. Están los clase D, llamamos clase D aquellos que ya están desplazando la dura o teniendo una extensión intradural y son de E1, extradural 1, extradural 2, intradural 1, intradural 2, intradural 3, dependiendo si tienen un involucro menor o mayor a 2 centímetros, solo desplazando o con extensión intradural. Y los DI3 son aquellos intracraneanos que ya se considerarían inoperables. Todos los D1 y D2 pueden ser meritorios de abordaje infratemporal tipo A con apoyo neuroquirúrgico y o radioterapia. Y después tenemos los clase VE y VI, que es una modificación, que esto depende de el involucro de la arteria vertebral de manera extradural o intradural. Estos también pueden ser meritorios de abordaje infratemporal tipo A, pero también con el apoyo y extensión neuroquirúrgica y considerar radioterapia. En los que son intracraneanos inoperables, realmente la radioterapia debería ser la única opción. Y aquí vemos la clasificación de Glasgow y Jackson de paragangliomas en hueso temporal. Él los divide diferente en los timpánicos y los yugulares en 4 grados, dependiendo de el crecimiento que solo venga principalmente en el oído medio, ¿no? En toda la cavidad de oído medio, caja timpánica, mastoides, afección de trompa de Eustaquio y de ahí su extensión hacia abajo, o los glóbulos yugulares que nacen en el bulbo yugular y de ahí se pueden extender hacia arriba o hacia abajo. Aquí un caso clínico, entonces un paciente masculino de 58 años con secundaria completa, empleado del sistema Metro, sus antecedentes pues realmente alérgico al medio de contraste, cosa que nos dificultó un poquito las cosas. Inició 7 años atrás con hipoacusia progresiva izquierda, acompañado de acúfeno pulsátil constante, intensidad 3 de 10 y en el último año se intensificó ese acúfeno pulsátil a un 6 de 10. Sensación ocasional de aspiración con líquidos y tos, no había disfonía, pero sí aspiraba de repente y negaba otorrea, otorragia, sintomatología vestibular o alteraciones en la mímica facial. Y aquí vemos la otoscopía izquierda con esa lesión vascularizada que se ve pequeña, llegando hasta el lumbo aproximadamente hacia superior, pero realmente está involucrando el hipotímpano. Si lo viéramos en actividad, pues es un tumor pulsátil y veíamos ahí una paresia cordal en la nasofibrolaringoscopía que ustedes pueden ver con arqueamiento de una de las cuerdas y con ese aritenoides ya recostado hacia medial. Entonces, por eso ahí la aspiración. Vemos aquí la tomografía de este paciente que fue clasificado como un tumor C1 y se los voy a mostrar sin medio de contraste realmente, pues por ese problema que nos generó este paciente. También lo estudiamos mediante resonancia magnética para tener una mejor visión. Entonces aquí vamos a ver el tumor como es solo la puntita del iceberg lo que se asoma hacia la caja timpánica, pero realmente tenemos el tumor involucrando toda el área del bulbo yugular en esa zona y abriéndose ligeramente hacia la fosa posterior. Si vemos el axial, va a ser ahí aún más aparente y vamos a ver ahí su contacto también hacia la carótida interna. Entonces, aquí conforme vamos subiendo, este es el área tumoral. Vean cómo se infiltra el tumor aquí hacia la caja timpánica y vean ahí cómo estaba la carótida. Voy a regresar aquí un poco con pausa, tratar de avanzar esto aquí un poquito.
Y bueno, siempre importante valorar aquí el involucro de la carótida interna, como tiene una pequeña capa de hueso, el tumor entrando aquí a la caja timpánica, el tumor aquí debajo, y van a ver cómo la carótida de repente tiene algunas areecitas ahí dehiscentes. Si regreso un poco, ok, que ahí, por ejemplo, y por eso clasificado como un C1. Entonces, bueno, de esa manera, pues vemos estos pacientes, vean aquí la audición y vean que realmente, pues dado que la cadena osicular está libre y todo, el paciente no tiene una hipoacusia conductiva que sea significativa. Y bueno, pues las opciones terapéuticas, cirugía con un abordaje infratemporal tipo A, darle radioterapia o observarlo. Recordemos que es un tumor que ha crecido en los últimos años, por eso la intensificación de su acúfeno pulsátil. Observarlo, vamos a hablar de eso al final también. Bueno, pues nosotros decidimos operarlo. Esto es lo que hacemos en todos y cada uno de los paragangliomas yugulares, que es una embolización preoperatoria, la cual se debe de realizar en 24 o 48 horas antes. Esta fue descrita desde 1970 por Charles Dotter, quien utilizaba coágulos autólogos. Lo más utilizado actualmente son micropartículas de polivinil alcohol, que son de 50 a 1200 micrómetros de diámetro. Se pueden utilizar microesferas con ese diámetro, gel foam en polvo que tiene aproximadamente 50 micrómetros de diámetro, y se pueden usar coil, Selam-Platzer vascular, etcétera. En general, quien nos realiza este tipo de embolizaciones utiliza micropartículas de polivinil alcohol. Y bueno, vemos aquí el tumor, ¿ok? Vemos aquí la arteria occipital, como viene aquí hacia atrás. Generalmente son ramas de la faringe ascendente y arteria occipital los que están nutriendo este tumor, ¿ok? Y vemos ahí cómo se ve después de la embolización. Esto es el efecto inmediato después de la embolización. Y una cosa que se puede hacer también, aprovechando si el hemodinamista está cómodo con hacerlo o el neuroradiólogo está cómodo con hacerlo, es una prueba de oclusión carotidia. Esto en general no lo hacemos con tumores como este FISH C1 o C2, pero si tengo un C3 o C4 o algo más grande que ya esté rodeando la carótida, donde considere que la carótida puede sufrir lesión durante mi resección, podría ser importante que el neuroradiólogo haga una prueba de oclusión carotidia al momento donde se tapa ligeramente la carótida con el balón. Si vemos que no hay alteraciones del estado de alerta o nivel de conciencia en 4 minutos de la oclusión, y el paciente que está consciente se mantiene consciente y hablando y todo bien, pues es una prueba positiva y me puede hablar de que es un paciente que podría tolerar una ligadura de carótida en un escenario de emergencia, cosa que siempre vamos a querer evitar. Esta prueba hay quien no la hace, y hay gente a la que no le gusta hacerla, tiene un riesgo inclusive de evento vascular cerebral que no es mínimo, es aproximadamente del 13%. Entonces se debe de conversar muy bien la necesidad de la misma. Cosa muy importante en esta cirugía es el neuromonitoreo. Comento aquí arriba que no tengo ningún compromiso con Medtronic, pero les muestro cuál es el neuromonitoreo que yo utilizo. Este es el NIM Neuro 3 en estos pacientes, que es uno que tiene una gran capacidad porque me puede monitorizar 8 canales, y lo que hacemos al monitorizar con esos 8 canales son 4 canales para el nervio facial, uno en el paladar blando para el gloso, la cánula endotraqueal que tiene los electrodos ahí en la punta entre las cuerdas para monitorizar vago. Colocamos un electrodo en el trapecio para el espinal y un electrodo en la musculatura inferior de la lengua para el hipogloso. Entonces ahí ocupo mis 8 canales y vamos a ver la cirugía de este paciente. Entonces vemos la incisión, es una incisión retroauricular amplia que se extiende hacia el cuello, en general aproximadamente unos 3 centímetros retroauricular. Hacemos una exposición muy amplia y hacemos un gran colgajo de palva. Este colgajo de palva me va a servir de manera dual. Primero, porque voy a ocluir el conducto. Parte de la cirugía, como está descrita y como es tradicional, va a ser levantar ese periósteo, después hacer toda la disección de la piel del conducto auditivo externo y luego hacer la oclusión eh, en saco ciego de la piel de ese conducto auditivo externo para vertirla hacia afuera, dejar clausurado el conducto afuera, la piel viene vertida, y luego utilizo un colgajo de ese mismo periósteo que había levantado en mi colgajo de palva extendido para darle más soporte todavía a mi cierre en saco ciego para evitar al 100% la formación de un colesteatoma si es que me quedó piel ahí atrapada.
Una vez realizado eso, que es el principio de la cirugía, bueno, comienza todo mi fresado. Esta va a ser una cirugía de desfuncionalización. Muy importante exponer por completo todo el seno sigmoide hasta el bulbo yugular y vean cómo ahí detrás del nervio facial ya me empieza a aparecer la punta del tumor. Una vez que ya tenemos algo del tumor a vista, pues podemos comenzar a hacer la disección cervical, que va a ser muy, muy, muy importante. En esta siempre me ayuda el doctor Mario Sergio Dávalos Fuentes, extraordinario cirujano oncólogo de cabeza y cuello y otorrinolaringólogo. Ahí vemos el nervio gran auricular, que lo podemos preservar, guardar, porque puede ser una buena opción tenerlo por si lastimamos alguno de los nervios, particularmente el nervio facial durante la cirugía. Es un buen nervio para una interposición. Y él me va a ir ayudando haciendo toda esa disección de la vena yugular, la arteria carótida, el nervio vago y localizando los pares bajos. ¿Ok? Siempre el glosofaringio suele ser un poquito más difícil de localizar que los otros. Una vez hecho eso, se elimina por completo la punta de la mastoides, se comunican ambos abordajes y dejamos todos los nervios craneales referidos en blanco o amarillo y dejamos la carótida referida en rojo por si se tiene que ligar de manera abrupta y dejamos a la vena yugular completamente ligada. La yugular se va a ir junto con el tumor en la cirugía tradicional, que es lo que les voy a mostrar ahorita. Ahí tengo ya la trompa de Eustaquio a vistas y vamos a hacer todo el trabajo del nervio facial. Vean cómo hay tumor por debajo del nervio facial. Ahí lo estoy tomando con el bipolar. Lo vamos a ir cauterizando con el bipolar y realmente va a ser la fresa diamantada la que se va a llevar el tumor en mayor medida. Ahí ya tengo al nervio facial prácticamente desnudo, sin ningún soporte. Y vean que solo está detenido de la rodilla y lo estoy liberando a nivel del orificio estilomastoideo. Hay que cuidar mucho al nervio facial y evidentemente como lo estamos devascularizando, está perdiendo toda su vasa nervorum, pues él va a sufrir un poco. Pero si mi paciente sale, por ejemplo, con un House-Brachmann 3 de esta cirugía, que bueno, recordemos, eso es un error. El House-Brachmann es una clasificación para secuelas a largo plazo, pero bueno, así la usamos todos. Es decir, un paciente que tiene enlentecimiento, pero aún alcanza a cerrar un poquito el ojo y todo, eso va a ser de muy buen pronóstico unos 6 meses. Una vez hecho eso, trabajo mi seno sigmoide. El seno sigmoide puede sangrar. De hecho, lo voy a hacer sangrar a propósito. ¿Esto por qué? Porque lo voy a abrir y lo voy a llenar de surgicel por dentro. De hecho, vean ahí cómo lo estoy abriendo intencionadamente y lo voy a obliterar por completo con surgicel. Aquí hay dos maneras de hacer las cosas. Una es hacer esto que me están viendo hacer, que es obliterar el sigmoide con surgicel. Sí es un paso un poquito da nervios realmente porque pues es un sangrado de alto volumen, pero dura muy pocos segundos. Una vez bien bloqueado con surgicel, vean cómo queda. Ya que tengo completamente obliterado el seno sigmoide hacia arriba, pues ya me pongo a hacer todo mi trabajo con la vena yugular y el tumor va a quedar en medio de esas dos zonas que voy a ocluir. Entonces aquí vamos a ligar la vena yugular. Vean que ahí el nervio facial no ha tenido ningún tipo de transposición realmente, solo lo dejé desnudo, pero está en su posición prácticamente. Solo lo estoy desplazando ligeramente hacia adelante con mis separadores, pero vean que no es un nervio que se ve tenso ni mucho menos. Ahí vamos trabajando el tumor por debajo del nervio facial y bueno, si esa manipulación del nervio facial ligeramente hacia adelante, ligeramente hacia atrás, pues puede generar un poco de compromiso y repito, paresia facial, pero va a ser menor que si yo transpondo todo el nervio facial hacia adelante, que en general eso me va a llevar a un House 5 y posteriormente a una recuperación que podría ser ya a largo plazo tal vez un House Brachmann 3, mientras que aquí lo que quiero es de un 3 irme a un 2. Vean ahí, ya estamos liberando toda la vena yugular completita, preservando los nervios por debajo que son visibles y va a salir el tumor con todo y la vena yugular. Y es en el sitio del bulbo de la yugular donde tenemos más riesgo de lesión de los pares bajos. Ahí estamos fresando un poco más todo ese hueso hipotimpánico. Y vean que la cóclea está preservada hacia la derecha. Realmente es muy importante no fresar la cóclea. Era un paciente que tenía una buena capacidad auditiva y así queremos mantenerla para que eventualmente podamos rehabilitar esa audición con algún dispositivo auditivo de vía ósea. Entonces ahí vamos removiendo todo ese tumor y una vez que queda ya todo obliterado, ya no hay más tumor, ya no hay nada que ver, le damos soporte al nervio facial y separamos ambas cavidades con grasa, ¿ok? Grasa abdominal, poco de pegamento para que no tengamos ninguna fístula, para que no haya nada, porque a veces
puede haber un poquito de fistulita desde la fosa cerebral posterior y le damos ahí buen cariño a ese nervio facial con la grasa. El apoyo anestésico debe de tener manejo estricto de líquidos por la posibilidad de sangrado abundante, hipotensión controlada, tener un catéter venoso central y una línea arterial, evitar el uso relajante muscular por el neuromonitoreo y colocar un drenaje lumbar en caso necesario, porque algunos de estos, los que tienen involucro intradural, pueden tener una fístula. Vean aquí el posoperatorio inmediato del paciente. Alcanza a tener algo de cierre ocular, vean que tiene una paresia facial completa, o sea, tiene ahí algo paralizado también el tercio superior de la cara, pero miren cómo la carita sí tiene movilidad, vean cómo arruga realmente bastante bien. Estos son videos con autorización del paciente. Esto es un video a 3 meses del posoperatorio, el paciente con muy buena elevación de cejas, su parpadeo un poco disminuido en velocidad entre un lado y el otro. Vean cómo todavía tosió un poquito ahí. O sea, este paciente aún tenía un poco de alteración del nervio vago y lo que le hicimos posteriormente fue una medialización cordal y con eso mejoraron muchísimo las cosas, pero realmente su carita se ve muy bien. Ujú. Levante sus cejas, ¿ok? Parpadee, arrugue su nariz, Vean ahí cómo realmente el sonrisa nervio facial forzada, a 6 meses está infle sus pues, cachetes, prácticamente como si nada, ¿no? boca de beso, Entonces, un excelente ¿ok? pronóstico. Ahora va a sacar su lengua Vean ahí el a un hipogloso. lado, al otro lado, ¿ok? Elevar hombros, Muy muy bien el bien, espinal. perfecto. Y realmente también con esa medialización cordal mejoró todo en ese aspecto, ¿no? A ver, ahí tenía... Al otro lado, muy bien, perfecto. Nada más, ok, perfecto. Y bueno, en cuanto a la evolución de este paciente, pues los pares bien, realmente. El octavo, el vestibular sin alteraciones, tuvo una hipoacusia mixta con una reserva que se mantuvo en 35 decibeles, una brechota evidentemente por la obliteración, 60 decibeles de brecha aereoósea y su promedio de tonos audibles en 95 decibeles. Y ahí pues ya le dejamos a él la posibilidad de un implante osteointegrado o un auxiliar auditivo que trabajara mejor por vía ósea. Para el vago se hizo una tiroplastía de medialización con ácido hialurónico a 2 meses de la cirugía, mejoró su calidad de voz y disminuyó la aspiración. Y posteriormente, en julio del 2019, le hicimos una tiroplastía definitiva con una prótesis de silicón utilizando técnica de Netherville. Aquí les muestro un trabajo que publiqué en 2018, la preservación de nervios craneales bajos y el nervio facial en paraganglioma yugular, modificando nuestra técnica quirúrgica para mejorar resultados. Es un trabajo en el que describimos a 6 de estos pacientes que les platico. No viene aquí incluido este paciente que les enseñé ahora. Y vean cómo realmente les muestro aquí cómo estaba, por ejemplo, el facial en preoperatorio y cómo salió en posoperatorio. Si no mejoró en muchos pacientes, por lo menos se mantuvo igual. Como si tuvimos, pues de repente, alguna alteración, por ejemplo, aquí, compromiso del nervio vago. En general, al espinal y al hipogloso les fue muy bien en todos los pacientes. También aquí el 9 mejoró en prácticamente todos los pacientes y el vago es el que es un poquito más difícil de trabajar. Y les muestro rápidamente un video, solo para que vean aquí un poco la diferencia de esa transposición. Entonces aquí justamente estamos disecando ya por debajo, por completo al nervio facial. Vean cómo se puede tensar un poquito aquí. Este es un oído derecho. Ya tengo aquí todo el trabajo en el seno sigmoide, en el tumor y todo esto. Este, y el nervio facial, pues sí, lo estamos separando hacia adelante. Algo que lo va a hacer sufrir es que cuando hacemos toda esta disección, en general vamos a tener que ligar o cauterizar a la arteria estilomastoidea, que es la que nutre la parte distal ahí del nervio facial en ese mastoideo. Pues esa disminución de vascularidad siempre le va a generar problemas. Pero vean cómo ahí estoy tensando hacia adelante el nervio facial. Y bueno, ya con las fresas diamantadas vamos a completar el trabajo de eliminación tumoral. Es la fresa diamantada la que hace todo el trabajo realmente en esta cirugía. Y vean cómo el nervio facial se puede quedar en esa posición y podemos trabajar bien por delante, por detrás, por debajo de él, que si avanzo un poquito, ahí estamos trabajando la zona carotídea.
Vean cómo hay ahí, la carótida está ya un poquito expuesta y estoy traccionando el tumor que estamos separando de la carótida. La vaina carótida puede sangrar un poquito, hay que tratarla con mucho cuidado, ponerle un poco de Surgicel y ahí estamos jalando el tumor por debajo del nervio facial y el nervio facial realmente nos permite trabajar si tenemos una exposición suficiente. Vean ahí como con ese disector de Fish, pues voy traccionando ahí el facial, empujo la carótida un poquito para adelante, ya la quiero tener separada del campo. Y ya una vez que tenemos esto, pues abrimos ahí el bulbo de la vena yugular para sacar al tumor desde dentro. Y en esta técnica utilizamos la técnica descrita por Teixeira y Al-Mefti, donde preservamos, vean ahí, la capa profunda y anterior, digamos, de la vena yugular. Aquí estoy sacando la yugular ligada de abajo, la estamos disecando y liberando, pero vamos a dejar esa capa de la vena yugular sacando al tumor desde dentro y de esa manera esa vaina me está protegiendo a los pares bajos y esto funciona de manera muy adecuada también. Ahí vamos separando, sacando literalmente el tumor desde el interior de la vena yugular con toda la parte distal de la vena también. Y ahí ya esto va a quedar mucho mejor y bien protegido. Podemos utilizar ahí un poquito el bipolar, no para cauterizar, lo utilicé como pinza y ahí va para afuera y listo. Entonces ya nada más regularizamos y quitamos cualquier pseudópodo que haya quedado ahí de ese paraganglioma y eso queda listo en ese sitio. Y vean ahí el nervio facial cómo queda y ahí se ven los pares bajos protegidos, ¿no? Entonces funciona bien esta parte. Repito, la importancia de la embolización es muy importante. Este era justamente ese tumor. Vean que tiene una extensión mayor que el que les enseñé previamente, pero igual la embolización y la buena separación de los pares bajos es esencial. Y aquí los esquemas de ese artículo que con mucho gusto les puedo enviar. Son dibujos donde me tomé libertad de artista y realmente, bueno, le gustó mucho a la empresa de publicación porque se veían muy bien cómo quedaron aquí todos los pares pasando protegidos por la vena yugular. De 2019 en adelante hice 3 cirugías más, con resultados favorables en todos, con transposición inferior limitada y buena preservación en pares bajos con resección tumoral completa. Tuvimos un paciente con complicaciones más bien relacionadas a anestesia posterior a esto. De hecho, nos hizo una insuficiencia renal, fue un problema ahí mayor. Paciente que no tuvo uresis durante toda la cirugía, no tuvimos buena comunicación con el anestesiólogo y esto es muy importante. Y una paciente que acabo de operar ahora en febrero del 2024 con el doctor Dávalos tiene ahorita una parálisis facial House-Brachmann 5, era un tumor que estaba tocando por debajo del nervio facial. La disección del facial me la tiene ahorita con una parálisis completa, pero su electromiografía que ya fue realizada fue favorable para que vayamos a ver poco a poco, lentamente, una recuperación facial y la paciente está en rehabilitación. Todos los demás pares bien. Y bueno, en cuanto al manejo del facial, pues ya decíamos, ¿no? Fish, desde 1977, con la transposición completa, dijo que tiene excelente visualización del tumor, se pierde la vasculatura extrínseca de la arteria estilomastoidea y arterias petróseas profundas, hay dependencia ya de la vasculatura intrínseca del nervio facial y el mejor resultado que vamos a tener con una transposición completa va a ser un House-Brachmann 3. En el 87, Brachmann sugirió la movilización completa con tejido circundante y preservando la arteria estilomastoidea, dejando a 32 pacientes con House-Brachmann 2 y 1 en el 86% de esos 32 pacientes. 28 pacientes tuvieron buenos resultados. Green y Fayad hacían resección completa en 85 y 81% respectivamente con House-Brachmann 1 y 2 en el 95%. En el 97, Glasscock describe la transposición inferior o limitada, 58 pacientes con House-Brachmann 2 y 1 en 92% con resección total en 81%. En Selesnik en el 96, pues todos sus pacientes con transposición inferior o parcial y el 91% fueron a House-Brachmann 1 o 2, mientras que cuando hacía transposición anterior completa por tumores de mayor tamaño, el 74% llegaban a un House-Brachmann 2 en general. No se consideró en el análisis que en tumores mayores que llevaron transposición completa, el facial podía ya estar afectado en la porción mastoidea. En el 97, Pensac y Jackler hacen la técnica de puente facial con una resección total en el 71%, evidentemente dejando un House-Brachmann 1 porque el facial queda cubierto por hueso. Esto se sugiere para tumores Fish C1. Trabanjui en 2001
97% de 24 pacientes sin transposición, pues con Haus-Brackmann 1 o 2, mientras que de los que hacían transposición facial, 67% lograban un Haus-Brackmann 2. En 2010, Luis Borba, brasileño, en 34 pacientes con FISH C y D, 94% manejados con transposición limitada y 6% con transposición completa. En 91% logró resección tumoral total con un Haus-Brackmann 1 hasta en el 94% de los pacientes. 6 pacientes, que son el 17.6%, con afección de nervios craneanos bajos posquirúrgica. Y en cuanto a la preservación de los pares bajos, los principios son que la resección total del tumor siempre la debemos de hacer cuando sea posible. Debemos de preservar el nervio facial en posición siempre que sea posible o hacer transposición inferior con la preservación de la arteria estilomastoidea. Mantener la pared anteromedial del bulbo y vena yugular me va a proteger a los pares bajos, y mantener la adverticia carotídea aún se implica dejar tumor residual. En 2016 fue descrita técnica conservadora por Lee. 51 pacientes con paragangliomas yugulares grandes, 37 eran DI1 y DI2. Los siguieron a 15 años, aproximadamente 85 meses en promedio de seguimiento. Se logró resección total en 50% de ellos, subtotal con remoción del 95 al 99% del volumen tumoral en otro 43%, y la función de glutorio y facial se mantuvo estable o con mejoría en un 96%. Se mantuvo un Haus-Brackmann 1 o 2 en 84%. El rango de recurrencia o recrecimiento fue del 11%, con un seguimiento, repito, muy largo, 15 años. La radioterapia en todas las subtotales y en las que mostraron mitosis patológicas fue necesaria, y se mantuvo una sobrevida libre de recurrencia o recrecimiento a 15 años en el 80% de los pacientes. Como técnica aleatoria a esto, pues mencionar rápidamente la radioterapia estereotáctica. 38 pacientes tratados con radiocirugía en este artículo del 2000 al 2015 con dosis promedio de 13 Grays, tamaño promedio de 5 centímetros al diagnóstico, tamaño promedio de 5 centímetros al final. Se dio seguimiento con resonancia magnética 6, 18, 36 y 48 meses. Vean que el seguimiento es apenas a 2 años en estos tumores, y 82% de los tumores se mantuvieron estables o redujeron su tamaño a 2 años. Entonces, vean ahí cómo se planea la dosis, cómo se da la dosis dirigida al tumor. Y la zona amarilla me muestra una zona que va a recibir un 50% de radiación tumoral, mientras que lo que está del verde hacia el centro es donde se planea recibir la mayor cantidad de la dosis. Aquí vean que este artículo me hace un análisis de todos los trabajos que habían sido publicados hasta la fecha en cuanto a radioterapia, y vean cómo están aquí descritas dosis que van aproximadamente de 13 a 18 Grays, y favorecen tasas de éxito que rondan entre el 70 y el 90 hasta el 100% en algunas series, algunas con seguimiento, la más larga de 86 meses. Otras series hablan del Wait and Scan como alternativa terapéutica. Esto ya para terminar. 47 pacientes con paragangliomas yugulotimpánicos C y D divididos en 3 grupos en este artículo de Sana del 2017. El grupo 1 se siguieron a 36 meses, grupo 2 hasta 60 meses, grupo 3 seguimiento más de 60 meses. Y vean qué curioso, en el grupo 1, 92% de los tumores en 36 meses después se mantuvieron estables, y algunos hasta se hicieron más pequeños. Grupo 2, 83% estables o con regresión, grupo 3, 43% estables o con regresión, y solo 30% desarrollaron nueva afección de pares bajos. Entonces, ellos lo que consideran es que debemos de ser cuidadosos en los artículos de radioterapia cuando hablamos de que la radioterapia hace que el tumor tenga regresión del tamaño, porque de hecho con puro Wait and Scan muchos también regresan en el tamaño. Entonces, ¿cuántos tumores reportados en artículos de radioterapia primaria se mantienen estables o con regresión por la historia natural del tumor, y estamos achacando beneficios a la radioterapia que no tiene? Paragangliomas yugulotimpánicos C1 y C2 son plenamente resecables, a decir del Dr. Fish, y, a decir del doctor Sana, y con tasa de curación alta con cirugía. La RT brinda control del crecimiento y no nos da un diagnóstico definitivo. La radiación primaria aumenta el riesgo de malignidad hasta en un 4 o 5% a 15 años, y por tanto no se sugiere en pacientes jóvenes. Conclusiones. En paraganglioma timpánico A y B y los yugulares C1 y C2, la cirugía es curativa y debe ser indicada. El monitoreo neural y las técnicas quirúrgicas actuales permiten una menor morbilidad con mejor preservación neural.
Tumores de tamaño grande pueden ser trabajados con técnicas de transposición inferior y menor morbilidad facial. La disección cervical alta es prioritaria para el control neural. Mantener la capa medial y anterior de la yugular cuando es posible disminuye la morbilidad asociada a lesión de pares bajos, y la radioterapia es buena alternativa en recurrencias, tumores de gran tamaño o inoperables y en pacientes añosos o con comorbilidades importantes. De nuevo agradezco, estas son mis líneas de contacto y gracias por invitarme a participar en Ecos en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Y saludos a todos.